9.58 segundos. Eso tardó el corredor jamaiquino Usain Bolt para completar los 100 metros más veloces de la historia. Ese récord lo marcó en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín, Alemania, en el año 2009. Para alcanzar ese tiempo, Bolt debió correr a una velocidad de 38 kilómetros por hora. Nadie hasta ese entonces había corrido tan rápido, y nadie lo ha vuelto a hacer, ni siquiera el propio Bolt. Cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo, además de la posición, la distancia recorrida o el desplazamiento, nos interesa conocer con qué velocidad se ha realizado el movimiento. Imagina, por ejemplo, una carrera de 100 metros planos. Aunque todos los corredores que terminan la carrera se desplazan 100 metros desde la línea de partida hasta la meta, algunos corredores invierten menos tiempo que otros. En otras palabras, algunos corredores son más veloces que otros. Una forma común de comparar estos movimientos diferentes es dividir el desplazamiento que se presenta entre el tiempo que se invierte para realizarlo. A esta división se le ha dado un nombre especial: velocidad media. La velocidad media o velocidad promedio de una partícula se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual ocurre dicho desplazamiento. Calculemos, por ejemplo, la velocidad media que Usain Bolt desarrolló en la carrera en la que batió el récord. Para ello, solo debemos dividir su desplazamiento de 100 metros entre el tiempo que le tomó en realizarlo, 9.58 segundos. Esto nos da una velocidad media de 10.44 metros sobre segundos. Esto significa que para lograr esta hazaña, Bolt debió haberse desplazado en promedio 10.44 metros por cada segundo transcurrido. Como podemos apreciar, la unidad para medir la velocidad resulta de dividir una unidad de longitud entre una unidad de tiempo. En este caso, obtuvimos metros sobre segundos, que en adelante leeremos metros por segundo. Esta es la unidad utilizada en el sistema internacional. Sin embargo, también usaremos con mucha frecuencia el kilómetro por hora. Ahora, en el uso cotidiano, la velocidad media y la rapidez media significan lo mismo. Sin embargo, en física hay una clara distinción entre estas dos cantidades. Imagina a los competidores de una media maratón, que después de recorrer una distancia de 21 kilómetros durante 2 horas, terminan en el mismo lugar del que partieron. Si comienzan y terminan en el mismo lugar, su desplazamiento total es cero. Por lo tanto, al dividir este desplazamiento entre el tiempo transcurrido, que fue 2 horas, obtenemos que la velocidad media es de 0 kilómetros por hora. No obstante, es necesario cuantificar qué tan rápido corrieron. Esto se logra mediante el concepto de rapidez media. La rapidez media, o rapidez promedio de una partícula, se define como la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo total requerido para recorrer dicha distancia. Si utilizamos esta relación para calcular la rapidez media de nuestros corredores, obtenemos lo siguiente: la distancia total recorrida fue de 21 kilómetros, que debemos dividir entre el tiempo que emplearon en recorrerla, que fue de 2 horas. Por lo tanto, la rapidez media de los corredores fue de 10.5 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que para haber completado la carrera de 21 kilómetros en 2 horas, debieron haber avanzado una distancia promedio de 10.5 kilómetros cada hora. Observa que la unidad para medir la rapidez también resulta de dividir una unidad de longitud entre una unidad de tiempo. Sin embargo, hay una clara diferencia entre las definiciones de velocidad media y rapidez media, que comprenderemos mejor mediante los siguientes ejemplos. Imagina que el automóvil de la figura avanza alejándose del semáforo 100 metros en 5 segundos. ¿Cuál es la rapidez media del automóvil y cuál es su velocidad media?
Para calcular la rapidez media, debemos dividir la distancia total recorrida entre el tiempo empleado. La distancia recorrida es de 100 metros y el tiempo empleado en recorrerla fue de 5 segundos. Por lo tanto, tenemos que la rapidez media es de 20 metros por segundo. Ahora, para calcular la velocidad media, debemos dividir el desplazamiento entre el tiempo empleado. Recordando que el desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, tenemos que la velocidad promedio la podemos calcular así. Velocidad promedio es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo. La posición final en este caso es 200 metros, ya que ahí fue donde terminó el auto. Y la posición inicial es 100 metros, ya que desde ahí comenzó su movimiento. Reemplazando estos datos en la ecuación, tenemos que la velocidad promedio es igual a 200 metros, que es la posición final, menos 100 metros, que era la posición inicial, dividido entre el tiempo transcurrido, que fueron 5 segundos. En este caso, obtenemos que la velocidad promedio también es de 20 metros por segundo. En este caso, la rapidez media y la velocidad media dieron el mismo resultado. Esto porque el auto se movió en línea recta en sentido positivo. De hecho, es el único caso en el que la velocidad media y la rapidez media dan el mismo resultado, cuando el auto se mueve en línea recta solo en sentido positivo. Ahora, supongamos que el auto del ejemplo anterior no se mueve alejándose del semáforo, sino acercándose a él, y que demora los mismos 5 segundos en recorrer 100 metros. ¿Cuáles serían los valores de la velocidad media y la rapidez media en este caso? Calculemos primero la rapidez media, dividiendo la distancia recorrida por el auto entre el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Entre el semáforo y el punto del que partió hay una distancia de 100 metros, y el tiempo que empleó fue de 5 segundos. Por lo tanto, obtenemos que su rapidez media fue de 20 metros por segundo. Observa que el valor de la rapidez media nos dio el mismo valor que en el ejemplo anterior, sin importar si el auto se movió hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es porque la rapidez media no tiene en cuenta el sentido del movimiento, solo la distancia total recorrida por el auto y el tiempo empleado en recorrerla. Sin embargo, este resultado es impreciso para describir el movimiento del auto, porque en el primer caso el auto terminó a 200 metros del semáforo y en el segundo caso terminó justamente donde está ubicado el semáforo. Eso quiere decir que conociendo solo el valor de la rapidez, no podremos saber dónde va a estar el auto al final de su movimiento. Ahora, calculemos la velocidad promedio. Recordemos que debemos identificar la posición final y la posición inicial. En este caso, la posición final es 0 metros, que fue donde terminó el auto, y la posición inicial es 100 metros, que fue donde comenzó. Luego, al reemplazar estos valores en la fórmula, tenemos que la velocidad promedio es igual a 0 metros, que es la posición final, menos 100 metros, que era la posición inicial, dividido entre el tiempo transcurrido, que fueron 5 segundos. Esto nos da una velocidad promedio de menos 20 metros por segundo. El signo negativo en el resultado indica que el auto se movió hacia la izquierda, sentido negativo, es decir, de una posición mayor a una posición menor. Por lo tanto, la velocidad sí tiene en cuenta el sentido del movimiento y nos va a permitir predecir en qué lugar termina el cuerpo al final de cierto tiempo. Por ejemplo, si conocemos la posición inicial y sabemos que se movió a menos 20 metros por segundo, es decir, a 20 metros por segundo hacia la izquierda durante 5 segundos, sabremos que al final de los 5 segundos habrá llegado al semáforo. Es un poco de lógica. Si la velocidad nos informa que el auto avanza hacia la izquierda 20 metros cada segundo, en 5 segundos habrá avanzado 100 metros, llegando a la posición donde está ubicado el semáforo. En conclusión, si queremos describir qué tan rápido se movió un cuerpo, utilizamos el concepto de rapidez. Si queremos describir qué tan rápido y en qué sentido lo hizo, utilizamos el concepto de velocidad.